Buen día, buenas tardes, buenas noches, podcasters, podcast escuchas. Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo episodio, el anteúltimo episodio antes de las vacacionations de invierno, que seguramente volveremos en agosto, recién, tipo principios de agosto, o capaz que finales de julio, no sé, veremos cómo estamos. Cada uno va a hacer sus respectivos viajes a sus provincias. Bueno, no sé acá mi compañero, pero yo sí. y bueno, ya hace bastante tiempo que no se puede, debido a las situaciones que uno ya conoce. Y vamos a volver. Estamos pensando con qué película o qué películas vamos a volver. Hay muchos episodios anotados. También tenemos anotado uno dedicado a ustedes, a los oyentes, a los pocos que están del otro lado y nos hacen el aguante y nos eligen todas las semanas o cada 2 semanas a escucharnos. Y hoy vamos a estar hablando de una película que es, no sé si, la verdad que no hice una encuesta, pero no sé si es muy conocida en el ámbito cinéfilo, pero bueno, como nosotros lo acostumbramos a ustedes, ¿no? A de vez en cuando hablar de clásicos argentinos, como hace poco, bueno, Los Tallos Amargos de Fernando Ayala, una obra maestra, la cual fundamentamos en su episodio dedicado, que lo pueden encontrar ahí en Spotify, iBooks o YouTube. También hablamos del Crack y Las Noches Sin Luna ni Soles del gran José Martínez Suárez. También hablamos, bueno, de Claudia de Sebastián de Caro y El Cuento de las Comadrejas, nuestro primer episodio, 2 películas que salieron en ese año. Y bueno, veremos si más adelante, al pasar los años, se convierten en clásicos. Y no recuerdo qué otra película más argentina hablamos, pero estoy seguro que Sama. Y Sama también hablamos con el gran querido Roger Cosa. Y hoy vamos a estar hablando, porque la verdad que viendo la cantidad, nos pusimos a pensar y consideramos que hablamos poco, ¿no? Por el momento, de películas argentinas. O sea, tenemos pocas en la lista, ¿no? Y agregamos una nueva con este episodio dedicado a Apenas un delincuente, de el año 1949, del director Hugo Fregonese, el único director argentino que pudo dirigir varios años en Hollywood. Hay muchos directores que hoy en día ya llegaron a Hollywood, pero que triunfen allá. Fregonese sin dudas triunfó y bueno, pudo trabajar con, por ejemplo, Jack Palance, Barbara Stanwyck, Gary Cooper, Edward G. Robinson, actores pero clasiquísimos de aquella época, de esa época dorada, ¿no? de Hollywood. Y hoy vamos a estar mencionando esas películas, ese periodo en Hollywood, pero como este episodio no se trata de películas de Hollywood, sino de un argentino y de su primera película realizada acá en Argentina con tintes hollywoodenses, no me salía la palabra. De alguna forma nos quedamos acá, ¿no? O sea, él se fue allá como tuvo su vida como muy muy volátil, ¿no? Esa vida muy muy volátil de ir, de mudarse, volver y así. Pero nosotros hoy decidimos quedarnos acá en Argentina con su primera, creo, su primera película. O bueno, su película la más destacada, que es Apenas un delincuente.
protagonizada por Jorge Salcedo, uno de los grandes actores de aquella época que también estuvo en el Crack, de la cual hablamos, junto a Carlos Corés, uno de los grandes actores de aquella época. Bienvenido, señor Mr. Ficarraldo Norte. ¿Cómo le va, Mr.? Buenas, ¿qué tal? Entré como en la mitad de la sinopsis casi. Y sí, me parece que es una buena idea tomar una película de este director en Argentina, más allá de que el hecho de que haya sido un triunfador en su área, en Estados Unidos. Viendo las películas que haya realizado allá en ese país, se nota una fuerza autoral de que no ha perdido. Cosa que es muy común que suele suceder en autores extranjeros que se mudan a Estados Unidos y son más tienen más dificultades para realizar las obras que realmente quieren hacer, ¿no? Pero en el caso de Fregonese se nota cierta una gran capacidad de espectáculo y una muy buena calidad a la hora de tratar de hacer películas con mucho dinamismo y con unos conflictos humanos muy complejos, ya que varían mucho los antihéroes en sus películas, ¿no? En esta película en particular de Apenas un delincuente, tiene en ese sentido ciertos cruces con los tallos, por estar protagonizado con un personaje bastante gris y bastante condicionado por las circunstancias de la sociedad. En un acto de rebeldía total, en este caso, el que estamos ahora, no en el Tallos, comete un hecho que uno difícilmente pueda condenar desde el punto de vista de nosotros en nuestra posición de clase media y con las dificultades que conlleva vivir cada día. Entonces creo que es una buena estrategia posicionar a un personaje así en una historia donde cometer un crimen siempre nos aleja a nosotros del personaje, pero nos acerca porque es muy difícil no sentirse identificado por el desagrado de vivir como tiene esta persona desde los primeros minutos que está planteada la película. Así que eso es como un arranque fenomenal de parte del uso de voz en off, que es muy buena, muy bien justificado. Digo, muchas veces a mí me suele molestar, como lo he dicho en otros momentos, pero en este caso me parece que funciona muy bien. Es la justa y necesaria, ¿no? Sí, hasta tiene un grado de cierta como ironía cómica el hecho de estar escrito todo como una noticia periodística. Digo por el final, al final de la película donde piden un final justamente, ¿no? Donde una persona fuera de encuadre exige que tenga un epílogo la historia de la noticia y de la película. O sea, por ahí van las cosas. Hasta casi parecería estar escrito por el protagonista de Tallos Amargo, ¿no? Es un periodista ahí metido también. Así que es una buena oportunidad para conocer un director que ha retratado una sociedad muy conflictiva de esta nación, que tampoco se separa mucho de lo que sería hoy, ¿no? Muchas de las cosas que se ven ahí se pueden encontrar hoy. Así que es un retrato atemporal y bastante ambiguo con respecto a su personaje protagonista. Para empezar. Sí, los guiones, bueno, esto me pasó a mí en las películas que vi de Fregonese, ¿no? Sí. De que los guiones son muy, como dijo Roger Cosa en el programa de Filmoteca junto a Fernando Martín Peña, que los diálogos son muy puntuales, ¿no? Muy justos. Y eso lo sentí. Y lo sentí en la película, no solo en esta película, sino también en Blowing Wild, perdón, de claro, que está no me acuerdo el año ahora, pero que está protagonizada por 53. el 53, por Gary Cooper, que para mí, de la filmografía no de la filmografía, de las películas que pude ver de Fregonese, me pareció la más destacada después de Apenas un delincuente, ¿no? En YouTube hay algunas versiones
algunas copias ahí medio sacadas de no sé dónde, pero de Martes Negro Sí. eh, y Man in the Attic también, pero las películas requieren mucha disposición de uno al verlas en YouTube porque hay momentos, la calidad creo que está en 360 o 240, no sé, pero no se logra ni ver ni las caras de los actores. El audio también eh, Mm. complicado. Entonces, eso influye mucho a la hora de decidir o no si una película es buena o no, ¿eh? Pero Sí, sí. de que son buenas, o sea, se ven cosas o se logra, uno logra notar ciertas cosas que puede intuir más o menos de que, por acá va la cosa o este plano es lindo a pesar de que no se puede apreciar en su calidad máxima, uno más o menos puede imaginar ese plano en su cabeza, ¿no? Y por suerte apenas un delincuente ahí, o sea, se ve bastante bien y se escucha dentro de todo bien en YouTube. Y es una película que arranca con una persecución, eh, mm, como bueno, lo dijeron en el programa los chicos, muy cine clásico de Hollywood, ¿no? Muy cine negro de la época. Eh, que lo que más me gustó, eh, bueno, para no hablar mucho de gusto, ¿no? La asociación o el enlace que tiene esa escena con el final, ¿no? Que en realidad eso era el final Sí, sí. y la finalización de la escena, cómo la escena se finaliza al final, ¿no? En ese plano detalle que se hace, eh, que es la misma escena, pero al final a la vez no es la misma escena, o sea, porque se agrega ese plano final que, bueno, es él, él falleciendo y, bueno, al lado del dinero quemándose, ¿no? Ujú. Eh, y además de sus virtudes técnicas y también eh, imaginarios o decisiones creativas de Fregonés en la película, además de eso, es una película muy filosófica también, ¿no? Con una filosofía de vida bastante interesante de pensar. Y creo que la película también te atrapa a uno eh, por su inicio, por ese inicio fenomenal que tiene luego del accidente, cuando se retrata esa ciudad de Buenos Aires, esos planos medio, medio torcidos y con un montaje rápido, como a la vez lo está expresando la escena, como la escena está expresando eso de su protagonista, es el montaje y los planos va a la par de eso. eh, y cómo finaliza esa escena de que el distinto de todo eso, pero a veces el ser distinto no es una virtud, ¿no? Como, sino una desgracia al final. Eh, ese ser distinto va a ser eh, José Morán, ¿no? O el personaje de Jorge Salcedo. Eso es una forma, pero muy buena de arrancar la película porque te muestra eh, la ciudad de Buenos Aires de ese momento que no se aleja mucho de lo que es la realidad, ¿no? Hablando de la miseria y de lo poco que gana uno, las cosas que tiene que hacer para llegar a eso, los años que uno tiene que esperar para eso, eh, y el hombre ansioso, ¿no? Pero la escena se encarga de remarcar que todos somos ansiosos, pero este tipo Sí. va a ser el protagonista de mi historia
y, y eso como que desencadena lo que más adelante ocurre, ¿no? Sí, hay una cosa que es bastante atractiva a partir de ese inicio, que suelta algunas series de frases bastante llamativas, muy buenas, guión Sí. con frases muy filosas y bien precisas. Con el hecho de que también se toma mucho en cuenta, hablando de la filosofía de la película y de los temas más importantes con los que se cruza, con la percepción del tiempo y de lo que significa en relación a lo laboral, ¿no? Porque el, al principio se nos muestra toda esa gente, esa masa de contingentes que se mueven desesperadamente por ir a un lugar que, como dice la película, no saben ni siquiera ellos dónde van. Y retratando una velocidad de las personas para llegar a ser alguien, a tener algo de capital, y mostrando a un personaje como el que supuestamente es el más apurado, el que más necesita eso. Y es curioso que lo muestre así, ya que es la persona que va a tener la paciencia y la fe de estar esperando 6 años para lograr eso, pero 6 años calculados de una forma que ya sabe que necesita 6 años. Entonces es como una curiosa forma de ver lo que es el tiempo cuando se tiene expectativas, por eso también. Porque una persona que empieza a trabajar en cualquier ámbito, que empieza de abajo y no tiene una clara o una definida, eh, un definido tiempo calculado para saber cuándo va a llegar a tener una posición que necesita para poder vivir bien, lo deja con una incógnita y como una confusión y también una ansiedad, ¿no? Una desesperación, porque no sabe cuánto tiempo va a tardar uno en tener el capital necesario para poder vivir. Esta persona, Morán, calcula eso en un tiempo que es preciso, preciso, porque se lo pregunta incluso exactamente cuánto duraría su condena, 6 años, y se le hace como más llevadero el hecho de que sabe que en 6 años va a salir, sabe que en 6 años va a tener la libertad y el poder para hacer lo que quiera. Incluso se regodea de eso mentalmente, o sea, personalmente, cuando piensa en los demás oficiales, los demás, el jefe de la cárcel, ¿cómo se llama? El alcaide de la cárcel, pensando en que ellos van a seguir estando ahí dentro de 6 años, haciendo lo mismo, ganando lo mismo, y él va a poder tener los lujos que está buscando o que cree que merece porque trabaja como todos, ¿no? Entonces, ese tiempo es como percibido de diferentes formas y como reconsiderado en consonancia con la perspectiva que tiene uno. También en un momento de la película se toma de otra forma eso, hablando de la paciencia, porque es un tema que se repite bastante, de la paciencia, cuando es capturado por los criminales y es torturado para que le diga dónde está el dinero, y algunos de ellos dice, hay que tener paciencia, él ya va a soltar las palabras. Que es algo que es muy relativo, ¿no? ¿Quién tiene que tener paciencia y quién tiene que esperar? Y siempre uno espera para sacar al otro. En este caso me parece bastante interesante eso, en un personaje que está ubicado, hablando de Morán, al principio de la película, en los primeros planos, no aparece él, sino la ciudad. Y me parece que funciona muy bien como un victimario de ciudad, como un culpable, entre comillas. Ya que la película en sí se encarga bastante de decirnos que él no es un villano. O sea, así cierra la película, ¿no? Básicamente, con la frase del título de la película. Que no es una persona de mal, sino que fue hecho así. En ese punto me parecía que hacía como unos paralelismos con la obra de Kurosawa, que como no había visto, pero el perro callejero, Stray Dogs, toca mucho ese tema, que es del mismo año, y habla sobre lo que son las condiciones que generan a la pobreza realmente, la pobreza de alma, ¿no? Se habla mucho de eso y se habla de los criminal como una frase que dice creo que Mifune en la película, de que no hay malas personas sino malos ambientes, le dice a un personaje. Y tiene mucho que ver con esto también, con la película de Fregonese, ¿no? Sí, una película que no la vi yo. Lamentable. La tengo ahí Bien. para verla. De paso, aprovecho para decir que pueden escuchar nuestro podcast de Kurosawa, el cual se lo debemos el último. Ah, sí. Pero bueno,
Ya prometemos muchas cosas, pero las vamos cumpliendo de a poco. Sí, un hombre que claramente, el hombre que se quiere escapar, ¿no? Se Ujú. quiere escapar de un lugar o escapar de sí mismo o de un romance, algo que, bueno, el escapar se repite en la filmografía de Fregonese, cosa que me parece mucho más interesante que esté vinculado a la vida del director, ¿no? Eh, de eso de Por eso la filosofía en sus películas eh, las tengo muy presente. Por eso, ¿no? Porque es cuando uno plasma, cuando un director plasma su vida o lo que fue haciendo eh, a lo largo de su vida o su forma de cómo ver las cosas en las películas, como que eh, trato de prestar más atención eh, para descubrir otras cosas, ¿no? Además de la historia, ¿no? Sino tratando de encontrar la personalidad o la persona verdadera del director, ¿no? Porque pongo, no sé, en contraposición Kill Bill, no sé si hay mucho de la personalidad de Tarantino ahí. No, 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 claro. está su personalidad, pero no, la filosofía ya es eh, otra cosa, ¿no? Sí, yo creo igual que en autores como estos que nombramos, donde ellos deciden el trabajo que van a realizar, la obra que van a construir, siempre es inevitable que van a tener algo de ellos, ¿no? Porque tienen que tener una cercanía, un interés de querer plasmar esa idea, que puede ser un guión de ellos, puede que no, pero hay un interés, pero es muy personal y hay una razón de por qué está eso ahí. Quizás no no decir que Tarantino le encanta matar, por eso hace películas sobre eso, Claro. pero hay mucho de lo que a él le interesa, desde que era seguramente pendejo, Mm. hasta que fue trabajador en tienda de videoclub y todas esas cosas que él habrá incorporado por experiencia y por interés personal y algún punto ha sumado para poder llegar a llevar a cabo eso, ¿no? La filosofía que él construye también tiene que ver con todo lo que consume, así como nosotros, muchos de nuestros valores seguro que son por las cosas que hemos visto y escuchado eh, sin culpa, por la televisión y por todos los medios de comunicación que hemos tenido, más allá de nuestra familia y amigos. Y en Fregonese se ve esto en cine clásico de Hollywood, ¿no? El cine negro. Claro, Su película. pienso en los personajes que tiene, pienso en eh, tambores, ¿cómo es? Tambores de Apache, esas de Apache Drums. Apache Drum, que también tiene un personaje adicto al juego que parece que es un recurrente de la filmografía, así porque también una película del mismo año del 49 que había visto ayer, hoy, de, de hombre a hombre, tenemos un personaje que es un juvenil, medio aspirante a criminal, o está muy cerca de serlo, y que también es adicto al juego y que no le importa nada más que la vida fuera de la institución de la escuela y en la calle y se convierte como una especie de mala influencia. Pero es un tipo que no son malos, la maldad es como, la pone siempre en juego, y eso está muy bueno, porque y, ponerte una persona que comete actos así de que podemos llamar nosotros, no sé si criminales, pero sí actos condenables, criticables. Siempre tenemos que mostrarnos una razón de por qué hace eso o algo que nos identifique de por qué funciona su psiquis de esa forma, ¿no? Es un juego de alejamiento y acercamiento con el personaje que enriquece un poco la obra y también nos permite una filosofía aparte. Porque uno podría asumir como que esta mirada de la criminalidad es una idea más bien de la izquierda, ¿no? Porque nos está mostrando que hay algo más atrás, que siempre hay algo que está atrás y que hay que arreglar, que no tiene que ver con él, sino con la institución y con la sociedad atrás. En apenas un delincuente hay un escape, como dijiste vos, una huida doble. En el principio sería una huida al sistema que te mete en una caja y que te pone a trabajar durante años y años y vos solo levantás un billete por semana y tenés que comer, no puedes.
Sí, que apenas te alcanza. Que son las razones por las cuales un personaje, o uno solo, que trabaja así, puede llegar a desesperarse y a sentirse tanto estrés y impotencia por el ver que no se produce progreso, cuando nos han vendido que sí se hace, trabajando y siendo honestos, ¿no? O sea, toda la idea de que nosotros tenemos que cumplir cierto régimen moral para poder llegar a hacer algo, se ve acá totalmente destruido y un desengaño que provoca el cometer un crimen, que es un crimen eh, como uno de los más hasta elogiables desde el punto de vista de un trabajador, que es robarle un banco. No robarle a una persona, sino un banco, una institución más simbólica. Por eso en la película lo tratan así, como un... Bueno, tiene su escenita, ¿no? De que es como un salvador, de que el pueblo lo adora, qué sé yo. Muy argentina, diría Peña. Sí. Que eso me parece que en todas sus películas tienen como un momento medio argentino, ¿no? Aunque, por ejemplo, lo he visto en Apache Drums, en un momento donde en la cabaña, no, sí, creo que es una cabaña. Al final, cuando existe el peligro y el ataque, no el bombardeo, estaba por decir, el ataque afuera ¿La iglesia? de la iglesia. Sí. Bueno, eso también, ¿no? El encierro en una iglesia, ¿no? Sí. Una clara idea ahí. Sí, esa película en particular de Apache Drums tiene muchos elementos a rescatar para ser leídos desde los trabajos de cada personaje, de los que son echados, no sé si hay una idea muy moralista con la cristianidad, no solo por la iglesia, sino porque las personas que echan son prostitutas y jugadores, o sea, gente del mal, supuestamente, ya que hay un cura, una especie de cura, ¿no? Que es como un personaje bastante importante, que es un poco no tan bueno en algunos casos, es como... Martes Negro está el cura también, También... el cual Edward Robinson le dice que entonces las personas como yo no tienen salvación. Así es, le dice. Le manda, que no hay perdón para él. Claro. Ahí es un elemento más recurrente. Creo que acá no lo es tanto, apenas es un delincuente. La religión no la tocan. Sí, en Apache Drums, cerrando y Sí. te doy la palabra, hay un momento donde existe todo eso, el ataque afuera de la iglesia por parte de los indios, y el protagonista en un momento se pone como a contarle chistes a los niños, ¿no? Como tratando de hacerles pensar en otra cosa, ¿no? Y eso me pareció también como muy argentino, ¿no? Como del tapar las cosas Polémico. malas que ocurren exteriormente, o las situaciones conflictivas que ocurren exteriormente en el afuera, eh, bueno, debido a la historia de nuestro país, ¿no? Con las dictaduras que hubo, digamos, eh, en esos años. Eh, y que adentro se trate ¿no? Adentro de una iglesia a través de la fe, ¿no? Tratando de, a través del humor, calmar, apaciguar los nervios, las aguas. Eso también me pareció como súper argentino. Y también, aunque en apenas un delincuente, la película arranque mostrándonos una ciudad, ¿no? Y aislando al protagonista cuando termina esa voz en off muy bien aplicada. En realidad no es solo el protagonista el que se quiere escapar, ¿no? Porque siempre el escape o el refugio siempre es con alguien, ¿no? O siempre es con otras personas. Por ejemplo, recuerdo Martes Negro, cuando Edward Robinson le abre las rejas a todos, ¿no? Y se escapa con todos. Lo mismo acá en Apenas un delincuente, donde el protagonista decide confiar
en los presos. Y bueno, después pasa todo lo que pasa, ¿no? Y también en Blowing Will, Win. eh, que Gary Cooper escapa de Estados Unidos a América del Sur, que me gustó que no se haya, no se haya especificado a dónde, ¿no? Sino que a América del Sur. Y se escapa con alguien, ¿no? Con otro compañero también. Eh, y que esto de retratar de no ser el único, ¿no? De no ser el único eh, el que se quiere escapar de algo, o sea, sino que el escape siempre es grupal, ¿no? Como siempre es algo que se organiza con alguien, ¿no? Nadie se escapa individualmente. Eh, por ejemplo, no sé, un ejemplo es Barbara Stanwyck cuando es ella la que sola no pudo dejarlo. No pudo dejar su amor a Gary Cooper y eso es lo que le hace cometer eh, el crimen que sucede en esa película que nunca me imaginé se hubiese transformado a cine negro. O sea, Sí, ¿no? nunca pensé que haría, o sea, utilizaría un recurso que es el de la femme fatal en una película que parecía medio un drama, medio western, así, Sí. que también tiene muchas cosas interesantes, por ejemplo, dos americanos justamente que se escapan a América del Sur, que son los que encuentran el petróleo, ¿no? Que son los que encuentran el dinero, ¿no? Son los que sacan eh, la verdadera riqueza del país, ¿no? Y después son los otros, o sea, son los latinos lo que les compramos o le queremos arrebatar eso, ¿no? Bueno, después está la escena donde los latinos eh, le dice al personaje de Gary Cooper que nosotros le compramos las armas a ustedes, como que ellos le tienen que vender todo como Sí, negocio. claro, una ideología y una marcada, eh, o una demostración, una representación de cómo funciona y sigue funcionando. Eh, el tema de relaciones Sí. internacionales entre, bueno, Latinoamérica y América, ¿no? Que es Estados Unidos. Eh, y eso. Sí, la película de. Bueno, terminaste de verla, pero Man in Attic, así se llama, ¿no? Sí. In the Attic. También tenemos un personaje que está saliendo de su. O sea, se está yendo, se está viajando y huyendo, que es el mismísimo Jack el Destripador. Y otra vez a un personaje que es el protagonista y tenemos un destripador ahí como protagonista que está tremendamente acomplejado y está todo completamente roto en su psiquis. Y tener esta unión romántica con alguien con el que se hospeda y lo pone en juego en lo que sería su infancia. Sí, es bastante compleja la personalidad de este tipo, ¿no? Como para seguir marcando las tendencias que tiene el cine de Fregonese. Pero en Apenas un delincuente, el personaje Salcedo me interesa mucho por el hecho de que tiene explican también su contexto de cuando era niño, con los flashbacks, con los pocos flashbacks tiene pocos nomás, uno solo, Uno creo. solo. Que tampoco llega a desentonar, es necesario. Es clave. Sí, Es sí. clave para esto. Sí. Primero porque es contado por el hermano, que es casi el elemento que desenvuelve la trama para escapar de la cárcel. Es usado para traicionar. Es como una manipulación de parte de los criminales para usar al hermano para hacerle creer y meterle la paranoia al personaje de Salcedo para tener la necesidad de salir de ahí. Ir. Yo creo que esa escena funciona como corto aislado, ¿no? O sea, yo creo que si la ves sola, ¿El recuerdo? el recuerdo se entiende. Sí, sí. O sea, puedes intuir que el personaje tiene un hermano. O sea, si la ves sola, ¿no? Sin contar toda la película.
Ujú. que tiene un hermano que bueno, fue delincuente. Eh, o es, que son cosas que va sumando también a la complejidad del personaje, ¿no? Eh, de que su acción de robar en esa escena fue mínima, sino le robó un centavo a su hermano, pero es robar, ¿no? Claro, Eh, y aparte está explicado como para reforzar esta idea de que es un tipo tan impaciente desde su juventud que él no podía esperar no podía esperar a tener otra vuelta en la calecita. O sea, una cosa tan sencilla como un juego de niños, que es el juego más básico de niños en una plaza, y decide acortar el tiempo de espera sacándole una moneda a su hermano. Ahí se explica bastante bien toda la situación, ¿no? De lo que significa para él un hermano, lo que significa el dinero y lo que necesita la paciencia, el tiempo y la ansiedad que tiene un niño para tener disfrute y el goce que cree que merece. el dinero lo es todo en la película de Frozen. Eso. Lo es todo y ahí lo explican como que él es un tipo que va a dar, Hasta años de su vida, claro, ¿no? Para... años y hasta su propia dignidad, porque él está esperando ser atrapado, está esperando ser condenado, se tiene todo calculado y va a hacer lo que sea para tener esa bolsa de plata. No le importa que se hable de él como un ladrón o que pierde el trabajo o incluso que su hermano lo pierda. Es como está completamente condenado por la avaricia a tener ese dinero. Y lo que me gusta bastante de esta idea, de esta forma de contarlo, es que todos saben que es así, ¿no? Es como que nadie duda que él robó. Todos lo saben y todos quieren saberlo, pero es como que él es el dueño de una respuesta y que sabe que solo tiene que esperar. Es como algo tan sencillo el esperar. Sí, Obviamente en la cárcel es otra cosa el espera, pero me gusta pero mucho esa idea. es alguien que pareciera que no, que ni siquiera le importa o le da relevancia al dinero, ¿no? Eh, no le da... Que esto tiene que ver mucho con la vida del director, porque bueno, el irse o el estar, no tener un lugar fijo, implica no poder aferrarte a nada, ¿no? Y yo creo que mucho menos al dinero, sino el protagonista quiere el dinero, lo consigue y tiene el dinero, pero ni siquiera le molesta perderlo en una mesa de juegos, ¿no? En un casino. Eh, Porque alguien que desea y quiere y quiere mucho dinero no lo desperdiciaría, ¿no? Eh, pero no me refiero a alguien como el Joker, por ejemplo, en Dark Knight, eh, que está muy, muy pintado como un loco, ¿no? Que literalmente Ujú. no le importa nada, o sea, que quema una torre de dinero, o sea, como que eh, ya pasa a ser un psicópata o un desquiciado, porque ya por ahí te aleja un poco porque no sabes qué le importa, o sea, me pareciera que no le importa ni su propia vida, nada. Claro. Y eh, acá sí hay un interés que es el de vivir mejor, y yo creo que eso es una fibra eh, que nos toca a todos los argentinos, ¿no? O sea, a todas las personas que tienen un trabajo con el cual ganan poco, y ese es el objetivo, ¿no? Vivir mejor, simplemente, y lo hago por esto, pero no por el dinero en sí, sino simplemente por vivir mejor. Y, y eh, eso implica, si vivir mejor implica eh, regalar 6 años de mi vida, lo voy a hacer. Es como que se hace una suma en tu vida, ¿no? Voy preso 6 años, después salgo y vivo todo bien lo que quiero. O me gasto todo en lo que yo quiero, ¿sí? Como que estás negociando tu vida, ¿no? Así como Ujú. eso es
es un poco existencial, medio negativo. Sí, sí. Eh, Bueno, en esa especie de cálculo que él se somete, está básicamente lo que sería la vida laboral. Uno, que hasta la vida es negociable, ¿no? claro, porque uno considera el hecho de que, o debe considerar el hecho de que cuando uno va a tratar de vivir en sociedad, tiene que tener en cuenta que está regalando años de vida, de juventud, ¿no? De paz mental a un estado a cambio de algo. Obviamente no con esas palabras, uno trabaja, uno hace lo que le gusta y todo, pero tiene que saber que está haciendo un trueque, está truequeando Es como, su vida. como propuesta indecente, ¿no? Con Woody Harrelson, Robert Redford y la actriz de Ghost, eh, Moore, Demi Moore. Demi Moore, no me salía el nombre, donde ellos para salvar su casa, su estructura, todas las cosas que ya armaron para su vida, para salvar eso, eh, Robert Redford, no, ella, Demi Moore, la protagonista, tiene que ser novia de él creo que por un día o 2 días, ¿no? No me recuerdo muy bien la película y entonces ahí se cuestiona la moral, ¿no? El orgullo de las dos parejas y demás. Y ahí es donde se quiebra la pareja, pero a la vez empiezan a pensar lo que maduramente, digamos, las cosas que ellos valoran y por qué están juntos y demás. Es como, además de ser una buena película, también tiene estos temas Ujú. que le dan a uno para pensar. Un poco más explícita también, como porque la película trata eso. Esta película Tiene varias cosas. no, es como una película clásica, normal, de alguien que donde la historia va primero, digamos, y después el resto se saca eh, en base a la revisión. Sí, sí, también estaba pensando justo cuando hablaba del tiempo y de la paciencia y eso. Pensaba también en el procedimiento que cometen los otros presos, los otros compañeros de prisión de Morán, para llevar a cabo su plan que también merecía un tiempo de engañarlo, ¿no? Que merecía también todo un proceso incluso como de personajes, porque hay uno que es como el pobrecito, que se hace como amigo o más íntimo y le cuenta cosas o le pregunta cosas para ir engatusándolo y haciéndolo creer que está eh, dosificando la información que le están dando al personaje de Morán para que él después al final tenga la paranoia de su hermano para poder meterse en el grupo de ellos y hacer todo el escape, ¿no? Es como otra forma de ver que el tiempo dentro de la prisión y fuera de la prisión, ya que se dilata dentro, en la espera, y no tiene nada que perder, que es una de las cosas que se suele decir ahí dentro de la prisión, ¿no? De que no pueden hacer lo que quieran. Es más, lo único que tienen como no tener ninguna materialidad, nada material ahí, lo único que poseen es tiempo, que tienen para derrochar porque no pueden hacer nada con él. Entonces es un intercambio que me parecía como divertido de ver, de un tipo que pasa de ser el más apurado a estacionarse, Mm. sabiendo que va a pasar algo bueno al final, todo Que un sacrificio. se apura después. O sea, se apura a culpa de su hermana. O por lo que le hacen creer que está haciendo el hermano. Claro, sí, sí. Bueno, Para Se apura por el hecho bueno de sentir y pensar de que todo ese tiempo invertido va a ser por nada, ¿no? Porque cuando salga ya no va a tener más dinero. Eh, Otra cosa también que quería remarcar, bueno, esto también lo dijo Cosa en Filmoteca, eh, eh, de que es un personaje que hasta dentro de la prisión es un prisionero, ¿no? A- Adentro de la prisión eh, no es libre, digamos. O sea, es como que hay una jerarquía, como que la jerarquía
eh, está presente, bueno, obviamente en todos lados, eh, pero hasta en la prisión no alcanza esa libertad, ¿no? Siempre depende de alguien, o es manejado por alguien, hasta incluso él muere culpa de alguien, o sea, porque él no es el que estaba conduciendo, sino eh, su manada, ¿no? Y la condición del ser libre, que se da también en muchas películas. Bueno, en Apache Drums, por ejemplo, el protagonista es un prisionero que a pesar de ser un pueblo muy chico, que es por lo que se ve en los planos abiertos, Ujú. está bajo el control eh, de un tipo rubio, alto, como el típico americano, ¿no? El típico americano que al final da su vida, o sea, como Sacrifica. se sacrifica y después cae muerto, ¿no? Eh, Bueno, están todos ellos también aprisionados ahí dentro de una iglesia, ¿no? Esa es otra institución sin poder salir, sin poder combatir esa barbarie, entre comillas. Pero sí, eso. esa escena también es muy recordable la de la iglesia, con todos los sonidos, ¿no? Que se escuchan de afuera, Ah, sí. que también se repite bastante, no se repite bastante, se repite en otras películas de Fregonese como Martes Negro. Al final también cuando ya como que pareciera que están cansados ya de escuchar tiros. También en Apenas un delincuente al final cuando están debajo ¿El barco? del barco. Y, y es una escena que también me recuerda mucho a, a través del huracán, puede ser. La de... La del... sí, la de Monte Ah, Hellman. ya. Creo que se llama A través del huracán en español. Or Ride on the Weirdland. Sí. A través del huracán. A Ajá. través del huracán. Que hay una escena así que también había mencionado en el episodio anterior, donde los protagonistas tenían además de un rostro de, de miedo o de estar asustados, tenían esa sensación de cuándo se va a acabar esto, ¿no? Cuándo se van a acabar los tiros, esos tiros que parecían interminables. Ujú. Y en esta película también hay algo similar. Eh, pero son películas cortitas, la de Fregonese, muy interesantes Sí. todas. Capaz que alguna menos buena que otra, pero en general son todas muy buenas. Sí, la verdad que tiene un buen sentido de entretenimiento, que como dijimos, es una cosa bastante personal y muy subjetivo eso, pero maneja el código del cinematográfico para hacer entretenimiento muy bueno. En la película de Apenas un delincuente, a pesar de que es corta, creo que es la más larga la que vimos, es 1 hora y media, quizás un poco menos. No, 1 hora y 24 me parece. Más o menos. Por el tiempo ya es difícil que decaiga, pero aparte de la edición es bastante muy buena, bastante Bueno. muy buena. Y el- Los iba a- recursos también, por ejemplo, la superposición de imágenes, sí, eh, el flashback, la bueno. la voz en off, cómo muestra, me gusta la posición en donde los toma los policías y a los delincuentes cuando se están ¿Tiroteando? tiroteando, ¿no? Como el delincuente abajo y al policía arriba, ¿no? Sí. O desde lo alto, disparando desde lo alto, ¿no? Como eso eh, me gustó bastante. Y bueno, cómo está filmada o esa intro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con esa voz en off también es fenomenal. El rol de la familia también. Todo muy disfrutable y no pareciera tratarse de una película argentina, ¿no? Como Los Tallos Amargos. Creo que las dos son muy universales, no nacionales, ¿no? No, claro.
Sí, creo que cualquier persona del mundo puede sentir la presión y la opresión de un trabajador de clase media que no puede progresar por ser el motivo que sea, eh, siendo o sintiéndose en cierta forma traicionado por ideales que uno le vende, ¿no? Que es algo también que tiene tallos amargos, con ciertas diferencias, pero tiene un conflicto también que me parece bastante, como dijiste vos, universal, que es o una persona que tiene o que siente ganas de redimirse a sí mismo por un acto de supuesta cobardía que se siente, o sea, todo un conflicto ya personal, más sumado después a una paranoia que lo empuja a cometer delitos y sentirse todavía peor después cuando se da cuenta que no. O sea, hay muchas cosas ahí que uno puede llegar a sentirse sin necesidad de llegar a hacer un crimen, ¿no? Pero puede uno identificarse fácilmente con personas que están acá, se puede sentir acá nomás. Y es que son personas que uno puede conseguir, me parece, en cualquier lado. Hay una cosa que me gusta, que creo que vos lo habías comentado, que es sobre esa forma de contar el inicio de la persecución, que es después retomada para que nosotros veamos que, como lo cuenta al principio, parece que han encontrado a Morán solo, como si fuese él el único que huía, ¿no? Por cómo lo escriben los diarios, que es, han encontrado a Morán herido, algo así, lo han capturado herido. Y después con todo lo que vemos en la película vemos que hay toda una cuestión detrás sobre otros criminales, sobre que él es un simple rehén de otros criminales y, y él no es tan criminal al final como los otros que estaban con él, ¿no? Ya que es como un tipo que está torturado y Que manipulado. no mintió, o sea, no mintió a sus seres queridos, digamos, sino que robó esa plata para algo. Y después Eh, incluso le ayuda para, o sea, le da a su hermano un poco para que ayude en su casa. O sea, ahí se nota como la necesidad. claro, ciertos rasgos de una moralidad que él por ahí no se lo ve tanto en la película, quizás no se lo ve tan empático con la gente, pero esos son los gestitos, ¿no? Que necesitamos para que el tipo sea más tridimensional. Y de la misma forma que él entrega ese dinero, me gusta mucho la idea de que él ofrece dinero a su hermano, un limitado, ¿no? Cantidad de dinero para que pueda sacar y darle a su madre o pagar las cosas de la casa. Y su hermano se tienta y saca billetes de más. Sí. Entonces ahí se genera esta ida de vuelta de un tipo que asume un poco un rol más Como que él le empático. robó también, ¿no? Lo que él le robó cuando era chico. Claro, entonces, y está bueno porque el personaje del hermano, que no es muy, No no está sé. tanto tiempo, Sí, no no tiene sabemos mucho tanto de él, tiempo. ya con eso ya nos dice que ahí hay cosas, esta familia tiene cosas y que no es algo de aislado tampoco, es algo que, así como nosotros podemos reconocer en alguien como común en el personaje de Salcedo, como una persona que puede sentir cosas como nosotros, el hermano también puede sentir algo como nosotros, que es unos billetes menos no va a hacer daño, a un medio millón, le saca unos más. Y entonces el juego está ahí como más servido para que todos los personajes sean de una forma eh, pensados para que no son perfectos, que todos tienen alguna fallita. Claro que en realidad la policía va y lo quiere. La policía en realidad en la película quiere saber dónde está el dinero. Nada más, como que no le importa cómo hizo, por qué robó, demás, sino que todos en la película quieren saber el dónde está escondido el dinero, ¿no? Pero bueno, allá ya hablamos y mencionamos que cuál es la importancia del dinero en la película, ¿no? Sí, sí. Sí, es una cuestión más simbólica, ¿no? O sea, Claro, eh, que no es eh, el deseo claro, no al es tener tener mucho dinero, sino por tener el placer, para. o sea, tener el lujo que uno cree que merece por el gasto que está haciendo y que cree que es el mismo gasto que está haciendo un superior que tiene 5 veces más lo que tiene uno. No lo Entonces, utiliza para comprarse lujo, mejor no, sino para poder estar mejor. mejor y salvarse las cuentas, ¿no? Como los usa, ¿no? En la película. Sí, Para pagar las cuentas. claro, claro. Sí, sí. Es una gran película como para retratar ese aspecto de la sociedad que es como
muy argentina, pero a la vez muy universal también. Es Sí, como... y este tipo de temáticas a mí me parecen, siempre me siento mucho como las ropas del emperador, ¿no? Esto de que todos querrían hacerlo, pero nadie lo hace. Y obviamente esto sucede en películas. A pesar de que hubo un caso acá en Argentina de un tipo que hizo algo parecido. No me acuerdo el nombre ahora, pero hay un tipo que hizo un robo así gigantesco. El robo del siglo, me parece que era. Sí, El famoso robo del siglo. sí. Que después nadie supo qué pasó con ese dinero. El tipo quedó libre después, bueno. Y es muy difícil no verlo como un tipo que realmente hizo algo. Obviamente que es crimen y todo, pero los bancos están asegurados. Sí, Está todo bien, roben el sí. banco. Bueno, no hacemos apología del delito. En este programa nosotros esperemos que se cumpla la ley. Pero qué buena película. Sí. Fuera de eso. Bueno, bueno esto fue todo. El Yo digo que sí. episodio. Un poco corto para una película corta. Pero que es Pero infinita a la vez, ¿no? tremendamente disfrutable. Sí, sí. Es una película que se puede rever y se redisfruta. Eh, Creo que una de las cosas que más disfruto todavía son los diálogos, porque son algunos son muy graciosos, por lo irónicos, por lo, por lo, por lo ingenioso, algunas contestaciones. Y algunos son muy, Pienso muy cuando... descriptivos, útiles para el personaje, ¿no? Sí, sí. Por en Apache Drones recuerdo muchos diálogos, así que no eran muy explícitos de que yo hago esto porque a mí sino que como frases que parecen como opiniones, Mm. pero no, que son frases que los personajes sienten pero rozan la opinión, ¿no? Como que Ajá. eh, rozan lo que verdaderamente piensan sobre eso, ¿no? Sino que lo, parece, parece ser como un diálogo eh, que se trata de algo que ese protagonista ya vivió antes, o ya pasó antes. Entonces por eso cuando el tema trae a colación, eh, o el tema se trata de algo en esa escena, o está hablando sobre algo, el protagonista o los protagonistas presentes en la escena eh, tienen cosas para decir debido a su pasado sobre ese tema, ¿no? Y eso les aporta muchísimo. No sé si se entendió. Sí. Más o menos, sí. Igual lo pueden volver a reproducir el audio las veces necesarias. Eh, sí, sí. Yo pensaba justo en unos diálogos, la conversación que tiene el hermano de Morán, uno de los primeros minutos, cuando le hace ciertas chicanas con respecto a que él estuvo en un funeral y que en realidad había estado con una chica y decía que estaba muy bien perfumado el muerto. Le hace unas chicanas así como muy graciosas el hermano, así después canta un tanguito como para burlarse de que él miente. Porque ahí es como para mostrarnos que el hermano, o sea, Salcedo, el personaje de José Morán, es un tipo así medio poco honesto con su familia, que anda con algunas mujeres por ahí y dice que no puede trabajar porque está con funerales, qué sé yo. No, pero tiene buenos diálogos. Justo lo que vos decías de que no es tan descriptivo con las ideas, o sea, no es tan eh, literal el diálogo. Creo que sucede un poco eso en la película de Hombre a Hombre, donde hay un personaje medio que explica un poco lo que él quiere hacer. Y es una cosa que no era tan necesaria explicar. Se lo explica a su mujer y le cuenta qué quiere hacer. Cuando nosotros estamos viéndolo, que está haciéndolo y no necesitábamos eso. Pero bueno. Acá está más afinado. En este guión, en apenas un delincuente, está muy preciso. Eso. Bueno, podcasters, podcast escuchas, como le digo siempre. Esto fue Sí. todo el episodio de Apenas un delincuente. Espero que lo hayan disfrutado, que ya hayan pasado un buen rato. Es una película que hay que verla, digamos. Hay que verla. Es como, yo creo que este análisis o estas opiniones que dimos nosotros respecto a la película no es ni el 10% de lo que es la película, ¿no?
que, que bueno, que ha pasado un par de ocasiones en donde en algunos episodios por ahí hemos sacado conclusiones o opiniones que uno no había encontrado al ver la película, ¿no? Pero en esta película las opiniones que dimos como que hasta yo creo que nos quedamos cortos, ¿verdad? Como que habría que verla más de 2 veces, ¿no? A pesar de su corta duración. Ah, sí. Eh, Eso es lo que me pasa con este episodio, pero bueno, espero que le hayamos dado un par de disparadores, como siempre. Eh, no se trata de un podcast de respuestas, sino un podcast de discutir ideas, preguntas, opiniones. Aunque bueno, no haya muchas opiniones del otro lado. Pero bueno, nosotros creemos que le damos para pensar a algunas cosas, ¿no? Nos vemos la semana que viene con el último episodio, como estuvimos diciendo, de cine Ojo Diálogos, donde va a ser la segunda edición, donde vamos a estar hablando de unos temas que bueno, venimos discutiendo hace rato con Fizz, de lo que va del año, y bueno, estuvimos seleccionándolos, pensando, anotando ideas también, y sobre algunos temas tratando de no anotar cosas, sino de sorprendernos. Sí. En ese episodio, ¿no? Sino de sorprendernos con nuestras opiniones, y bueno, luego el episodio de las opiniones de ustedes, ¿no? De qué le pasó o qué piensan sobre estos respectivos temas, pero ya la mayoría de los temas que vamos a hablar en ese episodio ya lo hemos hablado con anterioridad, y va a ser un podcast de relajación, ¿no? De relajarse y no un podcast de venir estudiado o visionado 4 o 5 películas como solemos por ahí hacer o exigirle a nosotros cuando hacemos un episodio, sino que va a ser un podcast más tranquilo, pero no menos interesante, porque vamos a hablar de lo que es el cine, ¿no? De lo que a nosotros nos parece que es el cine y cómo funciona, cómo opera a veces, tanto en las películas, en el negocio de lo que es el cine, y también de algunas perspectivas que son las más conocidas, que me refiriéndome a críticos, ¿no? O a sitios, revistas y algunas cosas, y opiniones en redes sociales también. Así que va a ser un podcast para hablar de lo que es cine, y va a ser una ampliación de la primera edición, así que los temas que hablamos en la primera edición obviamente no lo vamos a volver a hablar en esta segunda edición, sino que por ahí vamos a ampliar lo ya hablado, ¿no? En esa primera edición, donde yo me he encontrado, luego de escucharlo por tercera vez, me parece, con varias contradicciones, ¿no? Me contradigo mucho a mí mismo, y eso para mí es bueno, para algunos es malo contradecirse a uno mismo, pero va a haber como una discusión entre el yo y el anterior. Bien. Así que va a ser interesante. Nos vemos, queridísimo. Nos vemos en una semana y va a ser un podcast de lo que salga, sin guión y puramente opinión. Va a ser un café, conversación y divaguemos sobre qué es. Pueden estar bañándose, haciendo la comida y Sí. Va a ser algo no tan analítico sobre obra en sí, sino sobre ideas en general. Va a estar divertido.
Hasta luego, podcasters.